Chicos, la semana pasada tuvimos la oportunidad de empezar a introducir como unos temas respecto de las diferentes modalidades y los tipos de cooperación internacional para el desarrollo que hay en la actualidad. Hoy vamos a hablar de uno de ellos que es el más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque es el que ha sido tradicionalmente el más usado en cooperación internacional para el desarrollo y es per se la ayuda oficial al desarrollo. Entonces, después de haber escuchado un poco a sus compañeros y que sobre todo el grupo de Juliana, Henry, Karen y Juan David nos hablaran un poco también de la importancia que tiene la ayuda oficial al desarrollo en gestión de riesgo de desastres, pues vamos a introducir el tema de hoy, recordando que la ayuda oficial para el desarrollo es definida y de aquí en adelante, cuando hablemos de ayuda oficial al desarrollo, vamos a mencionarla como AOD, para no decir ayuda oficial al desarrollo todo el tiempo. Entonces, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, pues define a la ayuda oficial al desarrollo como aquellos flujos o corrientes de dinero dirigidos a países que figuran en la lista de países receptores del Comité de Ayuda al Desarrollo. Es decir, no todos los países del mundo pueden ser receptores de ayuda oficial al desarrollo. Solo un grupo muy específico de países, son cerca de 50 países ubicados en América Latina, África subsahariana y el sudeste asiático, quienes están vinculados y están incluidos dentro del grupo de países receptores que genera el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y algunas instituciones multilaterales de desarrollo con destino a receptores. Es decir, la OCDE dice, hay dos formas de dar ayuda oficial al desarrollo. Una, que nuestros países se la den directamente a aquellos países que están como receptores dentro del Comité de Ayuda al Desarrollo o que se la demos a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las agencias de la Organización de las Naciones Unidas para que sean estos quienes ayuden a aquellos países. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de la ayuda oficial al desarrollo? ¿O qué queremos lograr con las prácticas de ayuda oficial al desarrollo? Pues la ayuda oficial al desarrollo busca mejorar la economía de aquellos países que están en vía de desarrollo o que son países del tercer mundo mediante las políticas y los préstamos de instituciones de crédito del sistema de las Naciones Unidas, es decir, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, a causa de la pobreza y endeudamientos extremos. Entonces, tradicionalmente lo que busca la ayuda oficial al desarrollo es, venga, yo le presto a usted o las instituciones le prestan a usted, puede ser préstamo o puede ser una donación como tal, para que usted implemente políticas públicas que permitan que su Estado salga de la condición de pobreza, salga de la condición de subdesarrollo en la que se encuentra en este momento. Los países donantes de ayuda oficial al desarrollo se pueden organizar de dos maneras. Los 22 países más ricos del mundo o los países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Colombia no es uno de los 22 países más ricos del mundo, pero sí es uno de los 37 países que hace parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia, a partir de este año, tiene que empezar a destinar el 0.7% de su Producto Interno Bruto anual para la ayuda oficial al desarrollo, sin importar si Colombia está en condiciones o no de donar esta ayuda. El 0.7% del PIB colombiano es muchísimo dinero y hay muchos críticos que dicen, pero Colombia podría estar donando, Colombia en vez de estar donando ese dinero, lo que podría estar haciendo es implementando políticas públicas dentro del Estado que permitan que se solucionen los problemas estatales. Pero cuando Colombia se comprometió a entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues lo que le dijo a la OCDE fue, yo puedo donar el 0.70% de mi PIB anualmente para la ayuda al desarrollo. Y así lo empezó a hacer a partir de este año. La ayuda oficial al desarrollo tiene dos orígenes. El primero, pues son los subsidios que se otorgan por parte de los 22 países más ricos del mundo o los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y diferentes organismos de las Naciones Unidas, sobre todo la UNICEF, que dona para temas de niños, la FAO, que dona para temas de alimentación, ONU Mujeres, que dona para temas de empoderamiento de género, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de las Naciones Unidas
y los préstamos de las instituciones de crédito del sistema ONU. ¿Cuáles son las instituciones de crédito del sistema ONU? O pues las que se han constituido dentro de ese llamado nuevo orden mundial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Como ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional le presta directamente a los estados a tasas de interés mucho más bajas para la generación de programas y proyectos macroeconómicos que contribuyan al crecimiento económico de los países, en tanto que el Banco Mundial presta para realizar proyectos de desarrollo inclusivo en las sociedades. Sofía. Profe, una pregunta. Ahí por lo menos Colombia sí se comprometió a dar esa donación del 0,7%. ¿Qué pasaría si no la cumple? O sea, porque según el texto que tú nos diste, pues habían muchos países que de hecho no lo cumplían. Por ejemplo, Estados Unidos, según la lectura, era el que menos lo cumplía, como con un 0,1% nada más de donación. ¿Qué pasa? Que la misma constitución, los mismos estamentos constitutivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tienen unos instrumentos de sanción a aquellos países. Pero pues estamos en este momento estamos en un escenario de pandemia y pues se entiende que los países no pueden donar de la misma manera. Y Estados Unidos no se lo sanciona porque es Estados Unidos y es el país más poderoso del mundo, entonces pues eh, hay que hacerle caso a los Estados Unidos. Pero pues lo ideal es que si un país se compromete, pues lo pueda donar y además de esto que de una u otra manera lo haga voluntariamente, es decir, que si se comprometió, pues lo haga porque le nace y no porque eh, lo están obligando todo el tiempo. Acuérdense que la cooperación internacional para el desarrollo es producto de la voluntad de los estados. La AOD o la ayuda oficial al desarrollo tiene 4 características principales y primordiales y son las 4 cosas que la distinguen o la diferencian de otras formas de cooperación internacional para el desarrollo. La primera es que es otorgada por organismos oficiales de los países donantes, es decir, por las agencias de cooperación, por los ministerios de las diferentes ramas o por las universidades públicas. Las universidades públicas de los países donantes también pueden dar cooperación y también pueden dar ayuda oficial para el desarrollo. La segunda característica es que pues la ayuda oficial para el desarrollo tiene el objetivo de promover el desarrollo y el bienestar social económico de aquellas personas que viven en aquellos países más pobres del mundo, que según lo que se ha definido desde el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, es que los países más pobres del mundo lo que se quiere saber es que pues son los países de África subsahariana, América Latina y el sur de Asia, sobre todo los de África subsahariana y el sur de Asia. Primero, se le concede a estos países y territorios que están en la lista de países socios del Comité de Ayuda al Desarrollo o bien organismos multilaterales de desarrollo. Hasta el año 2019, Colombia todavía estaba en la lista de territorios del Comité de Ayuda Oficial al Desarrollo. ¿Por qué? Por el contexto del conflicto armado interno colombiano. Es decir, todavía a Colombia se le da ayuda oficial al desarrollo en términos de ayuda oficial al desarrollo. Y es de carácter concesional. Esto significa que el país que done o que dé ayuda oficial al desarrollo lo puede hacer como una donación, es decir, como un regalo, o bien como un préstamo, pero que se otorga a un interés, a una tasa de interés muy, muy baja para que los países que reciben este dinero pues puedan en determinado momento, en determinado plazo, pagarlo. A 2019, este es el mapa de los países que han recibido ayuda oficial al desarrollo. Algunos países como México, países centroamericanos, Colombia, casi todos los países de América Latina o de América del Sur, a excepción de Venezuela, que tiene un bloqueo por parte de los organismos de ayuda multilaterales, Chile, que no necesita ayuda oficial al desarrollo, y Uruguay, que es uno de los países más prósperos del continente, casi todo el continente africano, casi todo el continente asiático, incluida la República Popular China, y es básicamente los países que están considerados como los más pobres del mundo, los más subdesarrollados del mundo. Laura. Se puede ser país receptor y al mismo tiempo donante, es decir, pues en este caso Sí, Colombia. señora.
Ok. Sí, señora. México también cumple la doble condición. México también es país receptor y también es país donante. Brasil también tiene la doble condición, es país receptor y es país donante. China también tiene la doble condición, es país receptor, es país donante. ¿Por qué estos países, a pesar de que son donantes, siguen siendo países receptores de ayuda oficial al desarrollo? Porque de acuerdo a los estándares establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estos no han logrado ese nivel de desarrollo que los posicione como países inclusivos a escala general. Entonces, obviamente, Colombia todavía tiene un gran camino por recorrer en términos de inclusión social. Colombia todavía tiene que superar un conflicto armado interno o pasar el posconflicto. Si se cumpliese lo pactado en el Acuerdo de Paz de La Habana, de la manera en que fue firmado y de la manera en que fue propuesto, probablemente Colombia podría salir de la lista de países receptores. Hasta tanto no lo haga, no va a salir. México está en la lista de países receptores por las grandes tasas de inequidad social que hay en este país. México es uno de los países con mayores tasas de inequidad social o con uno de los índices de Gini más bajitos de América Latina. Lo mismo que Brasil. En Brasil se ve la disparidad de la brecha entre ricos y pobres de maneras alarmantes. En donde en las ciudades más grandes de Brasil, como Río de Janeiro, por ejemplo, está un barrio estrato 6, aunque la estratificación social es un invento netamente colombiano. Está un barrio de alta clase económica y al frente está una favela, que es una zona supremamente deprimida de este país. Entonces, por eso estos países tienen la doble condición, la condición de donantes y la condición de receptores. Tienen la condición de receptores en tanto que no están o no han alcanzado ese grado de desarrollo esperado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y tienen la condición de donantes porque son parte integral de la OCDE. Y China tiene la condición China tiene la condición de donante, de receptor, porque la ayuda oficial al desarrollo que se otorga en China es sobre todo para la etnia uigur, que es una etnia musulmana cuyos derechos humanos son constantemente violentados por el régimen de Pekín. Y pues es donante porque él mismo se ha establecido como donante de cooperación técnica, tecnológica, financiera y cultural. Ahora bien, los flujos de AOD hacia Colombia entre el 2010 y el 2015 se establecieron en cerca de 529 millones de dólares. Es decir, Colombia en el año 2015, que es uno de los picos, en el año 2011 recibió 749 millones de dólares en ayuda oficial para el desarrollo, principalmente ¿de quién? De los Estados Unidos, de España, de China y de Alemania, que son los principales donantes al desarrollo de Colombia. Eh, Sobre todo en respecto de Estados Unidos, recibimos ayuda en términos de agricultura, atmósfera y salud. Con España recibimos mucha ayuda al desarrollo en términos de educación. España es uno de los países que más becas tiene o que más dinero destina para becas internacionales. China está cooperando en términos técnicos y tecnológicos, y Alemania pues es uno de los países que tradicionalmente más coopera con Colombia para el establecimiento de una paz estable y duradera en el país. Con muchos de esos recursos de ayuda oficial para el desarrollo se han financiado muchos programas dentro de nuestro país. Por ejemplo, el programa de desminado humanitario y educación en riesgo en minas en 40 municipios nacionales. Lo que se ha logrado es que 10.000 personas se hayan visto beneficiadas de estos programas y no hayan tenido que tener ningún accidente con minas antipersonas. También se ha beneficiado a 27.000 niños, niñas y adolescentes de programas de prevención en reclutamiento del conflicto armado interno. Todos estos datos son datos de la Agencia Presidencial para la Cooperación y el Desarrollo Colombiano, APC. Con la ayuda de la cooperación alemana, con dinero de la cooperación alemana, se estableció el sistema de verdad, el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, mejor conocido como la JEP o la Justicia Especial para la Paz. También se acompaña a la unidad de atención a víctimas, y gracias a estos recursos el Estado pudo indemnizar a 10.000 víctimas del conflicto armado interno y sus familiares en los últimos años. Se ha apoyado a organizaciones sociales y organizaciones de víctimas. Sobre todo se ha logrado documentar 500 casos de desapariciones forzadas en el marco de la unidad de la búsqueda para las personas desaparecidas por el conflicto armado interno. Se han fortalecido las capacidades locales para la atención primaria en salud rural.
énfasis en derechos sexuales y reproductivos, salud mental y atención a la primera infancia en 26 de los municipios más pobres de Colombia, casi todos ubicados en el norte del Cauca, en el Chocó y en las zonas del conflicto armado interno. Se ha apoyado la movilización de más de 1.200 estudiantes universitarios hasta 118 municipios para apoyar las autoridades locales, alcaldías y gobernaciones para implementar sistemas de educación inclusivos e incluyentes en las regiones más apartadas del país. Se ha reparado a 27 comunidades colectivas que fueron identificadas como sujeto de reparación de derechos y más de 400 excombatientes se han vinculado a procesos de reincorporación económica. Hay un programa que se ha beneficiado de un emprendimiento que se ha beneficiado de ayuda de cooperación al desarrollo o de ayuda oficial al desarrollo que se llama Manifiesta Colombia. Si ustedes pueden algún día comprar alguna camiseta de esta marca, son camisetas que hacen de los reinsertados en Iconosó, en el Tolima. Y es un programa que en su momento es un emprendimiento de una chica colombiana, una politóloga que decidió iniciar este proceso y tiempo después fue financiada con ayuda oficial al desarrollo europea. Entonces, muchachos, la ayuda oficial al desarrollo se puede implementar o la podemos ver reflejada en muchos aspectos, como lo mencionó uno de los grupos de exposición el día de hoy, en términos de riesgo y gestión de desastres, o como lo he mencionado yo en el caso colombiano, en términos del conflicto armado interno en Colombia. El fin último de dar dineros de ayuda oficial al desarrollo, bien sea como donaciones o bien sea como préstamos y subvenciones, es lograr el desarrollo económico y social de aquellos estados que todavía necesitan mucho trabajo para lograr una institucionalidad fuerte que permita que sus niveles de desarrollo sean los más altos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, todo claro. Entonces, la idea es que quiero que conversemos un poquito sobre esto y va mucho en la línea de una pregunta que hacía Laura hace un momentito. Colombia ya está en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Colombia ya es un país donante. ¿Ustedes creen que Colombia, en este momento en el que está Colombia, hoy, 18 de marzo del 2021, Colombia ya está en capacidad de dejar de ser Estado, de dejar de recibir ayuda oficial al desarrollo y solo dedicarse a dar ayuda oficial al desarrollo? ¿O todavía hay cosas que en Colombia necesiten recursos de cooperación internacional? Y me refiero a cosas más allá del conflicto armado interno. ¿Qué creen ustedes? Los escucho. Laura. Pues, profe, yo siento que aunque Colombia ya se encuentre como en una capacidad considerable de hacer donaciones, sigue necesitando ser receptor de, pues, de la ayuda oficial al desarrollo, porque hay muchas debilidades que tiene, como tú decías, no solamente respecto al conflicto armado, sino en otros aspectos. Entonces puede ser ayuda en la educación, o por lo menos, por ejemplo, desde el texto que había pues para la clase de hoy, el autor hablaba mucho del neoinstitucionalismo y la necesidad de que en los países receptores se fortalecieran las instituciones. Y pues por algo Colombia está como entre la lista de países que tiene una mayor percepción de corrupción en el país. Entonces, por ejemplo, en cuanto a instituciones, se necesitaría también mejorar muchísimo a Colombia. Entonces, considero que o sea, necesita seguir siendo receptor en muchos ámbitos, en cuidado del medio ambiente, educación, todo ese tipo de cosas. Gracias, Sofía. Sí, realmente el trabajo Colombia tiene mucho trabajo todavía por delante para constituirse como un Estado institucionalmente muy fuerte a nivel de políticas públicas y a nivel de la interconexión que hay entre el Estado y su sociedad para cumplir con las metas de defensa y protección a los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Ana María. Pues, profe, yo pienso que no solamente Colombia, sino todos los países que están en vías de desarrollo necesitan esa ayuda de alguna u otra forma, así tengan los recursos para ser donantes y no solo receptores, porque para eso es, ¿no? Dice ayuda oficial al desarrollo, para que pues los países logren de una forma u otra trascender al desarrollo. Entonces, me parece que sí, como dijo Laura, pues puede haber muchas ayudas que Colombia puede proporcionar a otros países en varias materias, pero pues yo creo que hasta que no se cumpla como el objetivo de llegar a ser un país desarrollado, no puede dejar de recibir ese tipo de ayudas. Lamentablemente,
y eso es producto de otro debate y es ¿cuándo, en qué momento vamos a dejar de ser un país subdesarrollado, un país en vías de desarrollo? ¿Qué tenemos que cumplir para ser un país subdesarrollado o un país en vías de desarrollo para dejar de serlo, ¿no? Y es un debate macroeconómico bastante fuerte porque son los economistas quienes de una u otra manera están dictando la parada en cómo concebimos a los países respecto de sus términos de desarrollo. Natalia. Hola, profe. Pues como han manifestado mis compañeras, en efecto, Colombia todavía no está en la capacidad de dejar de recibir la ayuda oficial al desarrollo. Sin embargo, también hay que notar que se debe diversificar o, bueno, cambiar la idea que se tiene de cooperación, porque Colombia sí tiene factores en los cuales puede cooperar, puede brindar esta ayuda y no solo tiene que ser a través de grandes recursos netamente económicos. Entonces yo creo que debido a las dinámicas propias que tiene Colombia, sí está y como, bueno, iba muy bien, de hecho, pues Colombia va bien en el 2019 respecto a la región latinoamericana. Eh, y si logramos sostener bien esta crisis, yo creo que seguimos pues para arriba. Pienso yo que, eh, digamos que todo este sentido de cooperación que se está generando a través de la Alianza del Pacífico es muy importante porque digamos que pienso yo que una forma en la que Colombia, además de cooperar él solito, también a través de diferentes países que tengan dinámicas en común, pueden crear un bloque fortalecido en ciertas cosas técnicas que ayuden a otros países a superar, digamos, distintas dificultades. Entonces yo creo que sí, ya es hora de que Colombia comience estas dinámicas de cooperación. Sin embargo, no puede dejar de recibirlas tampoco. Por ahora no podemos dejar de recibir ayudas de cooperación internacional. La verdad es que es un poco complejo y compleja la situación. Colombia todavía necesita que la ayuden eh, en materia de programas y políticas a los que el Estado no puede llegar, porque sencillamente, y como lo he dicho yo en múltiples ocasiones en muchas clases, el Estado no es perfecto y el Estado no puede hacerlo todo. De vez en cuando necesitamos ayuda de otros para solucionar nuestros problemas. María Paula. Pues, profe, yo también considero que, digamos, Colombia no está preparado para ser del todo donante y no receptor, porque digamos que Colombia siento que todavía está como en esa búsqueda por estrechar esos lazos de integración en pro de lograr como esos avances comerciales, políticos, económicos y como lo vimos en la exposición de las TIC, pues también tecnológicos. Entonces también siento como que incluso hay algunos países de América Latina que pues todavía se ven como comprometidos o inmersos como en esos procesos de integración política, económica, para poder así como superar los desafíos de desarrollo y asimismo pues el crecimiento y la erradicación, yo que sé, de la pobreza, digamos, por ejemplo, me llamó mucho la atención la exposición de los compañeros que expusieron el tema de las TIC, porque ellos ahí mostraron como una estadística donde decía que también Colombia era uno de los países que no había podido implementar del todo, o sea, como no había podido implementar correctamente o sea, y de una manera exitosa el tema pues, del desarrollo tecnológico. Y eso también se ha demostrado mucho. Entonces, por eso, básicamente por esas mismas razones, yo considero que Colombia no está preparado para ser donante 100% y dejar de ser receptor, porque sí, Colombia todavía tiene muchos declives, ya sea institucionales, ya sea en temas de equidad, de igualdad. Siento que Colombia necesita todavía intervención humanitaria, incluso tecnológica, intervención en muchas áreas también pues para que también se impulse y continúe de una manera un poco más avanzada el tema pues de que sea un país en vía de desarrollo, pero que sea un desarrollo un poco más eficaz, con más intervención y pues también superando esos desafíos que
si bien ustedes lo han mencionado por el tema del conflicto armado y muchos antecedentes que Colombia tiene que no ha podido superar hoy en día, pues siento que por eso debería como haber más intervención y siento que por eso también debería como seguir siendo receptor de aquellas ayudas que incluso también ayuda al país a seguir como mejorando cada vez más. A su paso, pero mejorando. Yo pienso que, y voy a usar un refrán que usan las abuelas, y es que Roma no se construyó en 3 días, y yo creo que si utilizamos y adaptamos prácticas de cooperación internacional y que nosotros como ciudadanía nos empoderemos respecto del tema, creo que podemos sacar adelante a este país y lograr todos los objetivos que tenemos en términos de crecimiento económico, crecimiento político, pero sobre todo en términos de cohesión social. ¿Por qué en términos de cohesión social? Porque es la cohesión social, es ese fortalecimiento de las capacidades económicas, políticas, culturales, sociales, de las sociedades como un todo, lo que nos va a llevar a generar nuevos programas, nuevos proyectos y a que nosotros seamos los impulsores de nuestro propio cambio. Entonces, muchachos, la invitación de la clase de hoy, además de comentarles este tema y de hacer estas reflexiones, es que ustedes, desde su profesión, desde lo que están estudiando, desde gobierno y relaciones internacionales, busquen la manera de generar programas, de generar iniciativas que desde lo más chiquito nos empiecen a ayudar a construir país un día a la vez. Esto era todo lo que yo tenía para compartir con ustedes hoy. Quiero invitarlos a que lean el texto que está en la siguiente semana del campus virtual. Vamos a hablar sobre el sistema de cooperación mexicano para el desarrollo. ¿Por qué? Porque el próximo jueves a las 11 de la mañana vamos a tener acá, en este espacio, una clase con un profesor de la Universidad de Puebla, de México, quien nos va a hablar del sistema mexicano de cooperación para el desarrollo. Yo les envié a todos los estudiantes del programa el lunes o el martes un correo invitándolos a una serie de clases espejo, y una de esas va a tener lugar en nuestra clase de cooperación internacional para el desarrollo. Así que quiero pedirles, por favor, que lean ese texto para que puedan participar, para que podamos mostrarle a ese profesor y a esos estudiantes mexicanos que nos van a acompañar la siguiente semana que en el programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Gran Colombia hay estudiantes críticos, estudiantes propositivos y estudiantes participativos. A aquella persona que no le haya llegado el correo con el enlace de inscripción a las clases espejo, es decir, ustedes tienen que estar en la clase espejo sí o sí, porque es el escenario de la clase normal de nosotros y este tema va a entrar en el parcial, pero pues para que les puedan dar un certificado de participación en una inmersión internacional necesitan inscribirse en, las sesiones de clase espejo. A quien no le haya llegado, le pido por favor que me envíe un correo electrónico a mi correo institucional, que se los voy a nuevamente poner aquí, que se llama mariesparia.cadrasco@ugc.edu.co, para que yo le pueda enviar el link. Entonces, María Paula, porfis, me lo envías ahorita y yo te lo envío más tarde. No siendo más, yo les deseo una feliz tarde, un feliz resto de semana y nos vemos el otro jueves muy puntuales a las 11 de la mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. A ti, chao a todos. Gracias, Sofía, profe. yo por ahí te envié un correo electrónico esta mañana para que lo revises, porfa, respecto al tema del Congreso de Reintercol. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Vale, chao a todos, se cuidan. Hasta luego.